Está bien. Entonces, como dijimos la vez anterior, el miércoles, y ahora vamos a estar probando a través de la palabra si es para hoy también o terminó con los apóstoles. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver cómo es el Señor Jesucristo quien pone la orden. Y Él es Dios. ¿Amén? Bien. Ahí está. Bien. Vamos a dar gracias al Señor en unos segundos. Nuestro Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, te damos en esta hora en que podemos estar unos poquitos en tu nombre para meditar en tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos asistas, porque tú has dicho que donde hubiéramos dos o más en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Señor, todavía somos más de dos. Por eso te damos las gracias, Señor, que tú estarás con nosotros, porque creemos en tus promesas, en tu palabra, Señor, porque tú no cambias ni tienes sombra de variación. Por lo tanto, que lo que tú has dicho, eso cumples. Tú lo has hecho desde el principio y seguirás haciéndolo, Señor. Y nosotros lo creemos. Por eso es que hemos recibido aquellos manjares espirituales que tú nos has dado hasta el día de hoy. Y creemos que tú seguirás haciéndolo, Padre. Pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Nosotros nos acercamos a la palabra del Señor en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Terminamos con los Hechos, empezaremos con los Hechos o continuaremos con los Hechos para seguir caminando. Y en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, en los versos 2 al 6, nosotros vamos a leer estos textos. Y nos dice aquí la bendita palabra del Señor, porque aquí es donde nos quedamos aproximadamente el último día. Dice el verso 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Y dice el verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Sí. Esta es la verdad. Pablo pregunta a ellos, a los cristianos de Éfeso, si recibieron el Espíritu Santo en el momento que ellos creyeron. Y a continuación Pablo les instruye con diligencia, o sea, con prontitud. Él les Sí, Él les instruye con prontitud, rápidamente, sobre este fenómeno sobrenatural, ¿verdad? Así es. E imponiéndoles las manos fueron bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y profetizar. Es extraordinario, ¿verdad? Porque hoy en la iglesia de Roma, por ejemplo, que comenzó allí el desorden, pues imponen las manos a los niños diciendo que ya han recibido el Espíritu Santo, cuando eso no es cierto, ¿verdad? Si nosotros nos aferramos a la palabra, veremos que miente, que no es verdad. Así que también nos encontramos con
una evidencia clara también de que la señal del bautismo del Espíritu Santo era el hablar en lenguas. Se manifestaban lenguas, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, veamos. En el capítulo 10, en los versos 44 al 48, nosotros leemos: mientras aún hablaba Pedro, esto era en la casa de Cornelio, ¿verdad? Estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Así es. Esta es la verdad que nos habla la palabra. Y el verso 47 sigue diciendo: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ya nunca más se usaría la fórmula bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le rogaron que se quedase por unos días. Bien, esta fue una evidencia clara. Dice que los eruditos de los judíos, que había judíos y también al mismo tiempo creyentes en Cristo, que acompañaron a Pedro ahí en ese lugar, se quedaron atónitos, dice, de que también sobre los gentiles, aquellos que no eran judíos, se derramase el Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas, pues los judíos se pensaban que solo sobre ellos venía el Espíritu Santo, que los gentiles, los que no eran judíos, no tenían derecho, pero el Señor había establecido que era para todo el mundo. ¿De acuerdo? Así es. Ahora, seguimos más adelante. ¿Cómo se enteró Pedro y sus acompañantes que los que había en casa de Cornelio fueron bautizados con el Espíritu Santo? Pues hemos leído, porque les oían hablar en lenguas, ¿verdad? Ahora, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Hechos 2, y versos 38 y 39, leemos: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor llama a todo aquel que va a ser salvo o que quiere ser salvo, ¿cierto? Sí. No solamente era la promesa para aquellos que estaban allá en aquel lugar, sino que además era para todos los que el Señor llamare. Así es. Ahora, en los Hechos 2:39 encontramos: porque para vosotros es la promesa. Sin titubear, ¿verdad? Porque para vosotros es la promesa. Pero es que Malaquías, capítulo 3 y verso 6, está diciendo algo soberbio. Dice acerca del mismo Dios: porque yo, Jehová, no cambio. Él no tiene forma de variación. Lo que dijo entonces lo dice ahora y lo diga mañana, mientras el Espíritu Santo esté sobre la tierra. En Hebreos,
en el capítulo 13 y verso 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Ahora, leamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y verso 11, donde dice acerca del mismo Jesucristo, y lo está hablando a un maestro del Sanedrín, a Nicodemo, y le dice: de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Esto es el mismo Jesús que está hablando con él. Y lo que hemos visto, testificamos. Y añade: y no recibís nuestro testimonio. ¿Quiénes? Los religiosos no recibían su testimonio. Uno de los grandes problemas que se encuentra en el pueblo de Dios es que por falta de discernimiento del Espíritu Santo confunden las lenguas como señal, mencionado en 1 Corintios 12, verso 10, con los versos 29 y 31. Veamos esto. 1 Corintios, capítulo 12, verso 10, primeramente. ¿Dónde está diciendo? Hablando de los dones y ministerios. Y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro discreción de géneros, de lenguas, otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Bien. Ahora, encontramos un problema. Sin darse cuenta, quienes dan esa interpretación de algo tan erróneo y tan simple y tan fácil de verlo, confunden las lenguas como señal, mencionado en 1 Corintios 12:10, con los versos 29 y 31. Yo quiero leer estos dos textos, 29 y 31. Y es que dicen de esta manera, dice la palabra: ¿son todos apóstoles? Y ponen como pretexto para no recibir la palabra. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Se aferran ahí para decir: ven, todos no reciben. Pero el verso 31 les da la respuesta que no la quieren ver, donde dice: y ahora, el 31, procurad pues los mejores dones. Esto deja de interpretarse de esa manera, ¿o no? Mas yo os muestro un camino mucho más excelente, aparte de los dones, porque el amor no dejará de ser. Cesará esto, cesará lo otro, cuando venga lo perfecto, pero lo perfecto todavía no ha venido. Pero el amor nunca dejará de ser, porque allí reinará el amor, y allí no necesitaremos ni profecías, ni lengua, ni nada semejante. ¿Verdad? Claro, así es. Ahora, sin darse cuenta, hermanos, quienes te interpretan de esa manera, que en el verso 31 tiene la contestación a su problema, porque el problema lo tienen en el verso 31, en los versos 29 al 30. Ahí tienen el problema, pero en el versículo 31 le resuelven el problema. Así es. Así que, sin darse cuenta que el versículo 31 tiene la contestación a su problema, cuando nos dice que procuremos los mejores dones, los dones producto de la plenitud. Observen bien, los dones son productos de la plenitud y no a las lenguas como señal, porque las lenguas son como señal.
pero los dones como plenitud del Espíritu Santo. Así que el bautismo del Espíritu Santo es para quienes lo creen. Quien no lo cree no lo puede recibir. Quien no cree en la salvación no puede ser salvo. Quien no cree en la palabra no puede recibir las bendiciones de la palabra. Quien no lo cree no lo puede recibir. Ahora, ¿son los dones del Espíritu Santo para la iglesia de hoy? Esta es una gran pregunta, ¿cierto? Ya lo creo, porque es el caballo de batalla de aquellos creyentes incrédulos. Esa es una gran pregunta. Seguimos. ¿Son los dones del Espíritu Santo para la iglesia de hoy? ¿Es la iglesia de hoy la que tiene que recibir o no el bautismo y los dones del Espíritu Santo? Ahora, pocos asuntos en el Nuevo Testamento son tan importantes como el de los dones del Espíritu Santo. Porque sin los dones del Espíritu Santo la iglesia no puede funcionar conforme a la voluntad de Dios. Pablo en 1 Corintios 12 y verso 21 nos dice algo especial. En el verso 21 del capítulo 12, veamos qué nos dice. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Verdad? Así es. Pero yo voy más allá. Y es que en 1 Corintios, en el capítulo que hemos leído, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 27, yo quiero leer todo esto. ¿Les parece bien? Bien. Capítulo 12, verso 1 hasta el 27. Encabeza este capítulo el apóstol Pablo diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu o los dones espirituales. Fíjense el encabezamiento de este capítulo. ¿Qué van a hacer aquellos que no creen en los dones del Espíritu Santo? Vamos a arrancar este texto, pero es que vamos a tener que arrancar todo el capítulo. Fíjense, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos, como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y como veremos un poquito más adelante, en Lucas me parece que es, vamos a leer cómo Jesús dice qué hacer con los dones. Pero vamos al verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora interpreta entre dones y ministerios. ¿Se dan cuenta? Dice, hay diversidad, el verso 4, de dones, pero el Espíritu es el mismo en cada don, ¿cierto? Bien. El verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo en los ministerios. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
Luego nos daremos cuenta cuáles son cada uno de los dones al final. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios operando. Y sigue. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y si todos hemos bebido del mismo Espíritu, entonces, ¿cómo hay tanta división? ¿Lo están entendiendo, hermanos? Seguimos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros, ¿verdad? Son muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque no es del cuerpo, por eso no es del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Yo me quiero parar aquí un momentito para decir, hermanos, como no hay dones dentro de la iglesia, solo gobierna una persona. Y esa persona, si no cree en el bautismo del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, ni los dones, esa iglesia va a la deriva. Esa iglesia va al son de la mente de quien la gobierna. ¿Entiendes? Ahora, por eso es que nos enseña también que se necesitan todos los dones, y todos los dones los da el mismo Espíritu, sea el don que sea. Y si los da el Espíritu, tienen que estar de acuerdo todos los dones, ¿cierto? Ahí está. Vamos al versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque cada uno tiene su función. Todos tienen que tener algún don, todos tienen que tener una función. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Verso 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y este tiene que funcionar como un solo cuerpo, aunque sean muchos miembros. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parece menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, donde más abundante honor al que falta. Bien, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros o por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros uno, cada uno en particular, ¿cierto? Ahí está. Fíjense si el bautismo del Espíritu Santo real y auténtico es necesario. Y por no estar hoy, porque veremos el motivo por el cual no está, por no estar hoy, está la Iglesia, cada uno
a su deriva. Ahí está. Ahora, Pablo en 1 de Corintios 12 y verso 21 revela a la iglesia como cuerpo de Cristo. Dice el verso 21, ni el ojo puede decir a la mano, no tiene necesidad, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahí está. Revela a la iglesia como cuerpo de Cristo. Y en el verso 28 continúa diciendo en el verso 28, y aún los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Bien. Él revela a la iglesia y continúa en el verso 28 explicando que los miembros de este cuerpo son creyentes, todos, creyentes, sí, que ejercitan dones diversos. Todos los creyentes ejercitan dones diversos y propósitos diferentes en la iglesia, pero todos son guiados por el Espíritu Santo, de una manera o de otra. Es materia de historia, hermanos, que poco tiempo después del periodo de los apóstoles ocurrió lo inesperado. Los dones comenzaron a desvanecerse, a desaparecer de la iglesia. Una explicación muy, muy común que se nos da por aquellos que no creen y tal, es que cuando el concilio de la iglesia, sobre la cual hablaba del Nuevo Testamento, se terminó, ellos dijeron que ya no necesitaban estos dones. Habían hecho un canon sin el Espíritu Santo, porque lo hicieron sin el Espíritu Santo, entonces dijeron, ya no se necesita, hemos puesto las normas de la iglesia y ya no necesitamos los dones del Espíritu Santo. Pero la palabra del Señor nos muestra lo siguiente. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, ahora empezaremos a ver qué gran error fue decir y enseñar semejante cosa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versos 15 y 16, donde dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré. ¿Saben ustedes que empezó la deriva en la iglesia de Éfeso? La primera iglesia. Pero él dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Quién es el tabernáculo? ¿Somos nosotros o no? Que está caído. Y restauraré sus ruinas y lo volveré a levantar. Está hablando de su tabernáculo, de su templo, su iglesia. El capítulo 26 de los Hechos y verso 22 está diciendo, pero habiendo obtenido auxilio, ayuda, ¿verdad?, de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habrían de suceder. Todo se siguió hablando y testificando. Ahora, los principios de esta tibieza que comenzó en el tiempo de los apóstoles, a final de los apóstoles, toda esa tibieza que comenzó, puede ser visto en la advertencia del Señor a la iglesia de Éfeso, cuando Él dio
la revelación a Juan en la isla de Patmos sobre el año 96, en Apocalipsis 2, versos 4 y 5. Esto es lo que le dio a Juan en la isla de Patmos. Y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se están dando cuenta cuando empezó la jerga? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles serán? Las que dio el Señor sobre el bautismo y la plenitud del Espíritu Santo con los dones y ministerios. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Ahí está. Los principios de la tibieza comenzaron en la iglesia de Éfeso, diciéndole: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay un pasaje en las Escrituras que ha sido dado comúnmente como un texto de prueba para aquellos que mantienen la posición de que los dones del Espíritu Santo han cesado de la Iglesia. Este se encuentra en 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13. Veamos qué nos dice aquí. 1 Corintios, capítulo 13, versos del 8 al 10. Dice la palabra, y es donde se apoyan esta gente. Verso 8 del capítulo 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y más cuando venga, dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí se nos dice que las profecías y las lenguas pasarán. Claro. Y la ciencia se acabará o pasará. ¿Ustedes creen que la ciencia se ha acabado? Sí, está en auge, más que nunca. ¿Y lo perfecto ha venido? Pues como que no. Lo perfecto vendrá después, mucho después. Así es. Solamente un vistazo a las Escrituras nos muestran, sin embargo, que el periodo a que se hace referencia no es de esta época, no es en este día, en este momento, en lo absoluto, sino a la era que está por venir. Sí. Aún una persona indocta, de poco conocimiento espiritual, ¿verdad?, sabe muy bien que lo que es perfecto, aquello que es perfecto, en su totalidad todavía no ha llegado. Lo perfecto todavía no llegó. Ahora, los dones del Espíritu Santo son mencionados para la obra de evangelización. Son necesarios. Y Marcos, el Evangelio de Marcos, aleluya, Señor. Marcos, capítulo 16. Bendito sea el Señor, qué grande eres, Dios. Marcos 16, versos 17 y 18. Veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Marcos 16, 17 y 18. Dice, observen que es el mismo Señor Jesucristo quien está diciendo esto. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
es el Señor Jesús, ¿no? Quien nos da esa orden a punto de marchar. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, a los que creen. No a unos sí y a otros no, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Ahora, son necesarios para la edificación de la iglesia los dones. En Efesios, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Efesios 4, versos 11 al 13. Aquí leemos. Y él mismo instruyó a unos apóstoles. ¿Quién? Dios. ¿A través de qué? El Espíritu Santo. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Hasta que todos lleguemos, ahora viene el taco, a la unidad de la fe. ¿Ustedes creen que estamos en la unidad de la fe? ¿Por qué? Porque rechazaron al Espíritu Santo y los dones y ministerios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la plenitud de la estatura, dice, a la unidad de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Pero estos textos estaban ahí siempre, ¿no? ¿Cómo no los vimos? Porque como dice Pablo, a su debido tiempo. Y este era su debido tiempo, para que todos nosotros tuviéramos conocimiento de estos textos. Vamos un poquito más adelante. Estos dones y ministerios por el Espíritu Santo son manifestados también a través de personas escogidas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, profetas, etc., ¿no? Los 5 ministerios. Es para diferentes personas, escogidos del Señor para esos ministerios. Pero en cambio no es así para los dones. No. Así es. Y son para la perfección o el perfeccionamiento de la iglesia, para que esté lista para la venida del Señor. Ahora, ¿ustedes creen que está lista para la venida del Señor? No. ¿Pero qué está ocurriendo? Estamos en este último tiempo y el Señor está descubriendo el grano de trigo. Por ser la última edad de la iglesia de la Odisea, ustedes pueden observar, leyendo el capítulo 3 del Apocalipsis, cómo está la iglesia de la Odisea. Pero el Señor está llamando a que salga de todo eso, estando descubriendo el grano de trigo que es Cristo el Señor, y está descubriendo los misterios, lo oculto de Cristo, que dejaron de creerlo y lo dejaron en el olvido, ¿verdad? Así es. Ahora, el pueblo de Dios necesitamos enseñanza, ¿cierto? Claro, pero no enseñanza en un seminario. Todos estuvieron en seminarios. ¿Y qué es lo que han sacado de estar en seminarios? Pues como dije en una ocasión, cada seminario es una incubadora. Y cada incubadora hace un tipo de creyente, ¿verdad? Sí,
El bautista hace bautistas, el metodista, metodista, el pentecostal, pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos siguen estando divididos. ¿Por qué? Porque son incubadoras. Porque rechazaron la voluntad de Dios. Porque para entrar en la voluntad de Dios hay que morir. Hay que comprometerse de verdad, no viviendo al compás del resto del mundo. Ahí está. Así que el pueblo de Dios necesita enseñanza inspirada y con verdadera revelación de Dios, que puedan discernir lo verdadero de lo falso. ¿Cierto? Es importante. Y para eso se necesitan dones para discernir. En Efesios 4:14, dije 14, no, 4, perdón. Efesios 4, verso 14, sí, así es. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Se dan cuenta? En una parte el Señor dice que seamos niños, para lo malo, ¿verdad? Pero ahora dice, para que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¡Qué golpe! ¡Qué tremendo texto! Para que ya no seamos niños fluctuantes, que son llevados por vientos de doctrinas, para aquí y para allá, por doquiera de todo viento de doctrina, y por estratagema de hombres, engañan. Tremendo. ¿Cuánta gente está siendo engañada? Son incontables. Veamos algunos datos generales acerca de los 9 dones del Espíritu. Por ejemplo, los 9 dones del Espíritu caen en 3 clasificaciones generales. Primeramente, los dones de revelación. Hay 3 dones de revelación. Hermanos, anótenlo bien esto. Y son, primero, la palabra de sabiduría. Eso es un don de revelación. Otro don de revelación, en segundo lugar, la palabra de ciencia. Otro don de revelación. El tercer don, discreción de espíritus. Se necesita revelación para discernir dónde hay espíritus malignos, falsos. Este es el primer bloque de 3 dones. El segundo bloque de 3 dones también, en segundo lugar, están los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? En primer lugar, el don de fe es un don de poder. En segundo lugar, don de poder son los dones de sanidades. En tercer lugar, don de poder es operación de milagros. Estos 3 son dones de poder. Ahora, hay un tercer bloque de 3 dones también. Son dones de inspiración. El primer don de inspiración es profecía. El segundo don de inspiración es géneros de lenguas. Y el tercer don de inspiración es interpretación de lenguas. Estos tres dones son de inspiración. Y estos 3 dones los ha echado por la borda la Iglesia. Y los otros también, pero estos en particular. Ahora, yo quiero terminar en esto. Y quiero terminar leyendo
en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14. Aleluya, Señor, gracias. Primera de Corintios, capítulo 14. Terminaremos este pequeño estudio leyendo del verso 1 al verso 18. Dice el apóstol Pablo, recuerden, él es nuestro profeta y nuestro apóstol a los gentiles. Dice en el verso 1 de Primera de Corintios 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Qué cosa? Dos cosas muy importantes. Pero sobre todo, que profeticéis. ¿Cómo vamos a profetizar si no tenemos dones? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando ese hablar en lenguas es para adoración personal, para oración personal, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pablo, ¿qué estás diciendo? Se ha vuelto loco el apóstol Pablo. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta y la cítara, si no tienen sonido de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así pues, vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pero no dice que los rechacemos. Verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Amén. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Miren, yo tuve que visitar a un hermano
en una iglesia bautista hace años y no sabía dónde encontrarlo, pero sabía que él era miembro de esa iglesia. Entonces dije, iré allá el domingo por la mañana y lo encontraré seguramente allá para hablar con este hermano. Entonces yo llegué allá y casualmente llegué antes del culto, pero estaban haciendo escuela dominical. Y había un hermano que estaba enseñando, que yo conocía, y él me conocía también, que estaba en el púlpito enseñando a los adultos. Cuando yo entré, me senté en la última fila a esperar, ¿no? Cuando el hermano me vio que yo había entrado, y ellos casualmente, yo digo casual, pero no hay casualidad ninguna en los hijos de Dios. Ellos estaban hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, una iglesia bautista que no sabía nada de esto. Y cuando él me vio, él dijo, hermanos, miren, tenemos una bendición porque el hermano Perelló ha llegado aquí y entonces él es quien nos puede hablar sobre este tema. Y yo me quedé sorprendido porque un bautista que pidiera que se hablara sobre el bautismo del Espíritu Santo a los miembros era un poco extraño. Pero bueno, entonces yo pedí opinión a la gente que había allá, qué pensaban o qué creían. Bueno, allí se dijeron toda clase de barbaridades, hasta que era diabólico y qué sé yo cuántas cosas. Y yo les dije, entre otras cosas, les dije, mirad, el hermano que está en el púlpito enseñando, él me conoce de hace muchos años. Y yo como Pablo digo que hablo en lenguas más que todos vosotros seguramente, pero también digo que prefiero hablar una palabra que se me entienda que 1000 que no se me entiendan. Pero eso no quiere decir que yo no hable en lenguas, no. Y puedo interpretarlas también, o puedo dar profecía y demás. Pero aquí digo como Pablo, yo quiero que se me entienda. Y entonces les estuve hablando de toda la palabra con respecto al bautismo del Espíritu Santo. De hecho, fue bueno porque luego algunos vinieron a preguntarme, hermano, ¿podría explicarme un poco más de esto? Y el otro podría explicar. Y fue bueno, luego no sé qué pasaría, pero yo di lo que Dios me dio en ese momento. Quiero decir, hermanos, que hay lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo, pero estas no son las lenguas, no siempre son, pueden ser. En mi caso fue, pero no quiere decir que deban de ser así, sino que serán lenguas de adoración o de alabación al Señor. Pero en el día de los apóstoles ocurrió más fuerte, en el sentido de que ellos recibían lenguas que ellos no conocían, muchas lenguas de estas, y otros sí interpretaban esas lenguas. Y eso ocurrió en mi caso también, que no es frecuente. Yo no he escuchado antes, en mí sí, yo lo he vivido. Pero no quiere decir otra cosa, no quiere decir que esto deba ser así. Las lenguas, como señal, son unas lenguas que uno no sabe lo que está diciendo el que está hablando, pero el que está hablando se está edificando. Esa es la cuestión, y es la señal de que el que está recibiendo las lenguas no sabe qué le está pasando, pero está sintiendo un gozo tremendo, una experiencia inolvidable. Y esa es la señal de que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Luego puedes recibir lenguas para interpretación, de profecía y qué sé yo, ¿entiendes? Pero primero hay unas lenguas que son las que muchos de nosotros hablamos. Y por ejemplo, yo muchas veces orando, para mí en mi casa, yo oro en lenguas, me estoy edificando y me estoy edificando. Y puede que Dios me dé un conocimiento especial en ese momento, de algo en especial, pero fuera de la iglesia. Pero puede ser también dentro de la iglesia.
Pero para que yo creo que Dios lo está haciendo de una manera muy bien, porque dentro de la iglesia, cuando esto ocurra, los cristianos que hay en la iglesia deben saber y estar preparados para esto. Y lo que es más, estar enseñados sobre el particular, para que ellos reciban. Y es palabra en lenguas de interpretar, o es una profecía, etcétera, ¿no? Por eso es que Dios hace las cosas muy bien. Amén. Amén. Bien, ¿entendieron lo que eran las lenguas? ¿Entienden que hoy es para la iglesia? Que si no está en la iglesia es porque la iglesia se deslizó, se enfrió, y se enfrió en el día de la iglesia de Éfeso. Y el Señor le avisa y le dice: ¿dónde has caído? Arrepiéntete. Sí, ¿lo entendieron, hermanos? Trabajen sobre esto. Pídanle al Señor. Créanlo en el Señor. Pero no le esfuercen al Señor, ni le exijan, ni le digan, pues yo... No. Dejen que Él lo haga. Ustedes créanlo únicamente. De verdad, como creen que Jesús nació y murió y resucitó y tal. Lo mismo. Y lo mismo lo digo siempre para una sanidad o para cualquier cosa. Háganlo de esta manera, porque yo he predicado sobre esto y he enseñado sobre esto, y personas han recibido sanidad creyendo de esta manera incluso. Y también el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo no? Porque operan los dones. Pero quien tiene que recibir, tiene que creerlo de verdad, porque dudar es pecado. Y nosotros estamos alistados a un ejército que es el ejército del cielo. Y el ejército del cielo tiene cosas tan raras como el bautismo del Espíritu Santo, como lenguas, como profecía, sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Amén. Bien, si hay alguna pregunta